¿Qué tal, doctor? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El equipo está conformado por Andrea Sánchez Pineda, Aidara Yomedel y su servidor Ángel Uriel Cruz Caballero, y esta vez le presentaremos acerca de heridas. Podemos definir a las heridas como la pérdida de solución en la continuidad de un tejido o la separación de las estructuras como son la piel, la fascia, el músculo, hueso, tendones o vasos sanguíneos. Bueno, una herida con solución de continuidad de la piel y de las mucosas, cuya causa puede ser un traumatismo con objeto cortante o con contusión, puede ser quirúrgica o por una herida de arma de fuego o por arma blanca. Esta sería una herida abierta. Una herida cerrada se trata de una herida sin solución de continuidad en la piel, causada con un objeto como un objeto romo o fuerza de torsión o tensión en cuestión de un organismo contra el organismo. Por ejemplo, una fractura ósea o un desgarro visceral. La herida principalmente limpia es aquella no contaminada y no existe inflamación, no hay penetración de los sistemas respiratorios, digestivo, genitourinario o cavidad orofaringea y cierra sin problema alguno. Continuando, existe también lo que es la herida limpia contaminada, que son incisiones quirúrgicas con penetración controlada bajo condiciones de asepsia y donde hay penetración a cavidad corporal. Después tenemos la herida contaminada, que son las accidentales contaminadas con material extraño, que pueden ser recientes, abiertas, o las incisiones con transición flamante de las normas de asepsia quirúrgica, o derrame considerable del contenido gastrointestinal. Y por último están las heridas infectadas y sucias, que estas son heridas traumáticas de más de 4 horas de evolución con retención de tejidos desvitalizados o incisión quirúrgica sobre la zona infectada. Y por último tenemos la clasificación de acuerdo con la gravedad de la lesión, que puede ser herida superficial o penetrante. Pausalo, ajá. Bueno, para comenzar la limpieza de la herida de mi paciente, tenemos que colocar a nuestro paciente en una posición cómoda, ver la herida y comprobar primero que sea una herida limpia, que no esté contaminada por ningún agente externo. Tenemos que utilizar nuestro equipo médico esterilizado con nuestras gasas también esterilizadas en su paquete. Am, tenemos que usar también un cubrebocas para librar de alguna posible erupción o algún posible agente que pueda afectar a la herida. Para iniciar con el procedimiento debemos de utilizar eh, los materiales directamente de su empaque, o sea, descubrirlos ya previamente con el lavado de manos realizado y todo esterilizado. Eh, Procedemos primero que nada a limpiar la zona de la herida que se encuentra sangrante. Por ejemplo, aquí en este caso tendríamos gasas para hacerlo y se debe utilizar Isodine para desinfectar la zona. para desinfectar la zona. Y Colocamos el isodine y después con una gasa limpiamos y colocamos. Hacemos una ligera presión. eh, se tiene que tirar pues ya una vez que la herida está limpia, se revisa que ya no quede más sangre en los bordes o que no se encuentre algún otro tipo de agente de infección y pues envolvemos y tiramos. Eso ya no va a funcionar. Procedemos, una vez que la herida ya está desinfectada, a colocar una venda, una gasa, para poder evitar que siga Expuesta al medio ambiente que la pueda infectar o contaminar. en este caso la herida de nuestra paciente se podría dar por una quemadura en casa, por cocinar, Una a una cortada cortada, en un accidente muy pequeño. ajá, o por ejemplo para cuando te estillas con vidrios. Después, una vez colocada la gasa, Una vez colocada la gasa se le da indicaciones a la paciente para cómo se debe vendar.
La función del vendaje es mantener la gasa en su estado para que no se contamine la herida, para después, posteriormente, realizar una limpieza de la dicha herida. Esta misma la puede realizar el paciente, ya que no es de gravedad la, la cortada como tal. Si fuera una herida más contaminada o limpia contaminada, tendría que buscar atención médica en un hospital cercano o con su médico de cabecera o un médico particular, debido a que se tiene que tratar con una mayor precaución. Este vendaje es más que nada compresivo y limitante para evitar que siga pues sangrando la herida. Bueno, después de realizar todo este protocolo, las heridas también se pueden limpiar en casa. Uno mismo después se puede seguir haciendo las limpiezas, pues por lo mismo para no generar alguna contaminación, ayudar a la cicatrización, etcétera. Primero tenemos que descubrir la herida, es decir, por ejemplo, si nos pusieron algún tipo de vendaje o haber cubierto con otra forma. Primero se retira el vendaje. ¿Te ayudo? Sí. Después de haber retirado el vendaje, se va a quitar la parte con la que estaba, por ejemplo, la gasa que nos estaba cubriendo, y después podemos lavarla en nuestro baño con jabón general que no haya sido pues ya manipulado de otra forma, porque pues puede contener gérmenes. Y después se va a limpiar la herida con la solución que nos hayan dado. En este caso puede ser igual, se puede aplicar la misma, isodine, y de ahí se debe secar y volver a hacer el mismo procedimiento, es decir, volver a colocar una gasa para taparla y volver a sellarlo. Siendo todo de nuestra parte, agradecemos su atención y espero nuestra explicación haya sido comprensible. Bien, ahora trataremos el tema de las hemorragias. Podemos definir una hemorragia como cualquier salida de sangre de sus cauces habituales, como lo son los vasos sanguíneos. Existen dos clasificaciones, una tensión del tipo de vaso, cuando el vaso se ha roto, siendo esta arterial, venosa o capilar, y otra atendiendo al destino final de la sangre, o dicho de otra forma, atendiendo al criterio de las hemorragias, pueden ser externas, internas y exteriorizadas. Bien, ¿qué entendemos por exteriorizado? Las hemorragias exteriorizadas son aquellas que están siendo internas y salen al exterior a través de orificios naturales que ya tiene el cuerpo humano, como lo podrían ser la boca, la nariz, los ojos o los oídos, algún tipo de contacto con con el exterior. Un ejemplo de ello podría ser la hemorragia que se presenta en la nariz. Para esta es esencial cubrir la nariz con una gasa unos 5 minutos, y después de ello se tiene que poner la gasa con agua oxigenada. Si pasan estos 5 minutos y no se detiene el sangrado como tal, es necesario hacer es necesario hacer un taponamiento anterior e inclinar la cabeza hacia adelante, y si no para el sangrado, recurrir a un centro médico local. También tenemos las que son las hemorragias externas. Las hemorragias externas es donde la sangre ya sale al exterior a través de la herida. La herida ya es en la parte de la piel ya más exteriorizada. Esta es una de las más importantes porque es donde hay un mayor flujo sanguíneo, entonces se puede perder más fácil sangre. Se puede hacer, por ejemplo, compresión directa y compresión arterial. Se tiene que utilizar igual lo que son gasas limpias, un trapo limpio. En el caso de la compresión directa, se tiene que apretar por un mínimo 10 minutos, supongando que mi compañero se haya lastimado el brazo. Se tiene que hacer una presión en el miembro durante 10 minutos. Y de transcurrir el tiempo, nunca debemos de quitar el apósito. Y pues proseguir a llevar a un hospital. Y en el caso de las presiones arteriales,
Se debe utilizar igual un método rápido. Debemos encontrar la arteria en el miembro que esté afectado. Por ejemplo, en el caso del brazo sería la arteria humeral. Cuando el flujo sanguíneo es muy fuerte, podemos proseguir, por ejemplo, podemos alzar el miembro para que la circulación disminuya, y también podemos aplicar un torniquete igualmente en la arteria que es del miembro. Igual, en el caso del brazo, igualmente sería en la arteria humeral. De todo caso, cuando la hemorragia ya sobrepasa un umbral de atención temprana, es cuando es necesario acudir a servicios de emergencias, porque podemos derivar de todo esto en un shock, que pues se define como el conjunto de signos y síntomas que son consecuentes a la falta y disminución del aporte sanguíneo dentro pues de los tejidos, debido a pues la pérdida de volumen sanguíneo. Existe el shock hipovolémico, que es producido por el volumen de sangre y se origina por hemorragias y quemaduras. El shock normovolémico es el encargado o está producido por la detención de circulación sanguínea. Es cuando hay un aumento de la capacidad de contención sanguínea en nuestra herida. Siendo de nuestra parte esta toda la explicación, le agradecemos su atención.